Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a unos retos más, bienvenidos a Lost in Random Eternal Night, un juego roguelike que ya he subido varios videos haciendo distintas cosas y esta vez intentaré hacer otras nuevas. También debo decir que estoy con el arco, con este y con la mejora de las 4 que tengo disponibles, pues la última, la que explota, esta de aquí. Donde si mantengo presionado y saco un ataque cargado, hace esto, un daño en área se puede decir, que espero me ayude durante mi partida. Y esto te lo dan cuando derrotas por primera vez al boss final. Y muy bien, empezamos con la primera carta, es la más importante y creo que puede ser muy buena. Lo malo es que consume demasiado. Podemos hacer una build de artefactos que regeneren rápido nuestro ataque, pero de por sí es muy bueno. No sé en qué me voy a centrar, iré más o menos sobre la marcha. Esto es lo que puede decidir el futuro de mi build. Así que vamos a leer con detenimiento qué es. Recuerden que los colores, si sacamos 3 o más, se transforman en porcentaje de daño extra para lo que sea que hemos mejorado. A la izquierda se puede ver. Y también pues hay que ver cuál. Yo usualmente prefiero armas y a veces me sale conjuros porque suele estar combinado con armas, los colores. Pero armas es como la prioridad porque mientras más daño tengas, más daño, pues más rápido puedes limpiar las hordas, ¿no? Que se acerquen a ti. Luego está plano de Sincópolis. Al lanzar Fortunata la probabilidad de crítica aumenta. Esto puede estar bueno. Yo creo que de acuerdo a los artefactos que tú vayas escogiendo, pues los siguientes artefactos van a ser como acorde a ese primero que has escogido. Entonces lo pensaré porque capaz si escojo este van a salir más cosas para dados y yo quiero aumentar otros aspectos, como el de abajo, a ver. Si sacas un número impar, el daño del siguiente ataque con arma cargado es un 50% más. No me parece mal porque es como que lo que tengo planeado. Y al menos que el primero sí sea rojo para darle prioridad a ese daño extra, ¿no? ¿Qué número salió? 2. Eso es par. Recogemos el dado para probar ese daño extra. Y listo. Esta vez no estoy haciendo speedrun porque... Uy, hay que tener cuidado. No es parte de ningún reto. No, me suelen estresar bastante, así que justamente por eso voy a aprovechar esto, ¿no? Oye, está fácil. Acá ya escoges de lo que quieras realmente. Si quieres ir por otra arma, que suele ser bueno probar. Yo recuerdo haberme quedado mucho tiempo con la espada y no es buena idea porque los enemigos se suelen acercar demasiado a ti conforme vas pasando las zonas, ¿no? Voy a sacar una perla. Esto me quita vida, pero vale la pena, digo yo. Además me puedo curar. De hecho no me hizo nada de daño. Qué raro. Pensé que me iba a quitar 10. ¿Qué es esto? Al terminar un enfrentamiento la salud máxima aumenta en 1. Otra de las cosas que a mí me parecen muy buenas es la vida. Es lo que le doy más prioridad. Aumentarme la vida cada vez más. Porque al final no soy muy bueno reaccionando con el boss final y siempre me hace daño. Así que con tanta vida que tengo, para el final pues puedo aguantar y hacerle todo el daño sin problemas y matarlo, ¿no? Así que suele ser muy importante para mí eso. Ya lo veremos después cuando salga una tesitura. Causar ralentización aumenta un 3% la probabilidad de crítico. Esto tampoco está mal porque son 3 colores, pero creo que iré por este ya que, recuerda, la salud es muy importante. Incluso en los videojuegos, ¿quién lo iba a decir? Esto, por ejemplo, esto lo que te hace es que, de acuerdo al dado, la dificultad aumenta de los enemigos, pero no sé si las recompensas. Los ataques con arma cargados emiten rayos. Esto me gusta, recuerden que nosotros jugamos con armas cargadas, así que creo que puede venirnos muy bien. Pero creo que el rayo es para los enemigos que rodean al que atacamos cuando... Si no, no estoy seguro. Porque creo que no le hace daño al que recibe ese rayo, ¿no? Uy, estoy recibiendo mucho daño. Esto, salud 30% no me parece bueno. Es para regenerarte, pero es muy importante tener las monedas. Lo que sí escogería a cambio de la moneda es la salud, la que te aumenta 20. Pero yo tengo algo que me aumenta 10 más, entonces 30 de vida. Es muy bueno. Así ya me siento bastante tranquilo a la hora de pelear. Ya, más 30 de salud. Esto creo que es muy importante. Pero estoy hablando de eso pues como si fuera un directo. Pero es más para mantener... Uy, un enemigo. Este es un mini boss. No hay que preocuparnos, pero es cierto que tiene mucho escudo. No es necesario tampoco... usar con él el arma cargado porque...
Creo que hacemos más daño por atacar así. Normal. Perlas. Eh, Me gusta la suerte, te seré honesto. Pero creo que iría con este como para tener más porcentaje de otras cosas. Porque la suerte, el porcentaje aumenta 3% y el resto 50%. Yo voy a ir por esto. Recuerden que la vida es importante. Y el resto ya me lo guardo. ¡Ah! Esto es nuevo. Esto no salía antes. También es importante romper todo esto. Porque dan dinerito extra que te puede ayudar, pues, en caso de necesidad. Ya encontramos la zona para pelear con los bosses. De momento no voy a ir porque es muy importante. No es necesario, pero estaría bien limpiar todo las zonas que no hemos hecho, ¿no? Y usualmente los artefactos que me gusta usar es electricidad, ralentización, cosas... Oye, ya lo acabo de gastar. No debía haber hecho eso. Ralentización y eso básicamente son como que los más primordiales porque la ralentización hace que el enemigo pues ataque más lento, no solamente se mueva más lento. Igual me parece importante. Esta zona es para cambiar de carta. Uy, este tampoco me parece. Os prefiero el que ya tenía. Aunque este estonea. Pero creo que voy a quedarme con el que ya tengo. Tenemos más daño. Usualmente, antes yo no me centraba en el daño del arma, pero es muy bueno realmente. Así que ahora ya tenemos una mejora y estamos a nada de mejorar otra vez para la siguiente zona. Es que sí, como mencioné antes, yo siempre usaba la espada, pero no era bueno, no me permitía ganar, de hecho. Muchas de mis horas eran con la espada. ¿Vamos a seguir de cháchara o vamos a luchar? Uy, perdón. Ok, lo primero que tenemos que hacer, chicos, aquí, van a venir uno por uno. Hay que ver qué, más o menos qué ataques van a tener. Usualmente este tiene los mismos ataques. Así que no tenemos veneno. Veneno también me hubiera gustado porque se acumula. Cuando hace eso, significa que va a atacar 3 veces. En la dirección en donde estabas, ¿no? Hasta que salga el brillo. Nos tenemos que mover así solamente. Luego se va a poner un poco más complicado, pero la idea es esa. Hace un ataque como eso, luego salta una ráfaga y cuando grita... Es porque creo que le has hecho el daño suficiente, pues... lánzate que... Uy. Ya, una vez que le bajamos la mitad de la vida, es sencillo. Viene otro. Recuerden que siempre hay que leer al enemigo. Este, por ejemplo, lanza ataques de 3 ataques de esa serie de bolitas. Luego suelta esto. Acá podíamos acercarnos simplemente. Ok, sus ataques son reconocibles. Luego este. Hacemos como el pequeño dash y ya aguantamos ese daño. Como no tengo veneno ni nada de eso, yo creo que el juego igual a propósito no te junta de forma tan aleatoria. Ahora se van a juntar y pues hay que tener cuidado siempre, ¿no? Mientras esquivemos no pasa nada, aunque acá ya desbloquea ese ataque que rebota en las paredes. Puede ser un problema si no estás concentrado. De hecho, ahora que lo pienso, hay uno así, también en la tercera zona, supongo que iremos en algún momento. Esto es nuevo para mí, como que se desbloqueó después, yo no recuerdo haberlo visto. Pero hay un boss que hace ese mismo ataque, pero de alguna forma siempre termina dándote, si te distraes al menos un poquito. Es como que rebota tanto en las paredes. Es como las Batarans de Batman. Siempre te termina cayendo. Es impresionante el cómo calcula. También supongo que es importante concentrarnos solamente en uno primero. Y ya. Nos bajó un poco de vida, pero creo que no hay problema. Siempre que termina ese ataque y está alzando su cetro, pues hay que retroceder para tener ese espacio de poder hacer el dash sin problemas. Porque mientras más cerca, obviamente es más complicado, ¿no? Ahora solo hay que esperar. Nos bajaron un poco. Listo, terminamos. También hay que agradecer pues a todo lo que ya tengo equipado, ¿no? Al principio no va a ser fácil. De hecho tenía curiosidad de empezar una nueva partida y ver qué tan lejos llegaba. Pero ahí iba a estar con la espada y yo con la espada nunca llegué muy lejos. Tendría que desbloquear el arco, pero sería después de varias runs. Y encima el explosivo, que es mi favorito porque empuja al enemigo. No le permite acercarse. Hay que coger sabiamente aquí. Los ataques con arma obtienen 1% de aumento de probabilidad de crítico. Eso me parece muy bueno, porque es lo que vamos a centrarnos. Ataque de daño. Físico, básicamente.
Así que creo que escogeré ese. Además que tiene un poco de suerte para hacer más adelante. Yo creo que está bien de momento. Nos estamos centrando en físico y daño, pero me gustaría otras cosas como veneno. También al terminar la batalla pues tenemos esto, tenemos esto. Y bueno, eso ha sido todo con la batalla anterior. Vamos ahora al siguiente mundo, que ya es... cambia ligeramente. Los enemigos a veces tienen ataques similares, pero hay algo que es un poquito molesto. Esta vez estaremos en un pantano, lo siento por spoilear. También tenemos que derrotar a este boss y ver cómo... A ver, ¿qué tenemos que escoger aquí? Si derrotas a un enemigo ralentizado generas carámbanos. Esto está muy bien, que persiguen al objetivo y le aplican ralentización. Pero este también está bueno, el envenenamiento. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Pero ralentización me gustaría. Sé que tengo una carta, pero esa carta casi... Yo no uso cartas mucho. Al menos especialmente las que tardan mucho en recargar. Si derrotas a un enemigo ralentizado. Ah, eso me pasa por no leer completo. Tengo que ralentizarlo todavía. O sea, tendría que hacer algo así. Y luego ya ralentiza. Ok. Pero este está ralentizado. O sea, la carta me ayudaría para matar a uno y luego estar focuseando al otro que fue ralentizado porque está ralentizado. Entonces ese que está ralentizado ralentizará el resto, ¿no? Algo que me dio mucha curiosidad. Este es un tinte mágico. Sirve pues para colorear lo que ya tenemos puesto, ¿no? Así que pondré esto para aumentar más mi daño y ser un ser destructor. Para que los enemigos me tengan miedo. Encontramos también la zona para pelear con el boss de aquí justo. Pero todavía me falta limpiar. Esto de aquí. Ok, quiero jugar. Creo que mi suerte está de mi lado hoy. 6, es malo creo, pero vamos a ver, capaz obtenemos algo bueno. Bueno, no está mal. 2, ok, nada. 4, y acabó. Al menos ganamos una perla. En este caso creo que iré por el azul. Adiós, 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 adiós. También a medida que avancemos, pues los mapas son más grandes. Hay más habitaciones. Veamos qué tenemos aquí. También tenemos la opción de no elegir y recibimos el oro. No estaría mal esto, pero lo cambiaría. Es que no quiero cambiarlo. Yo creo que esta vez me los voy a guardar. O podemos mantenerlo por un momento más y a ver qué sale. No está mal, igual tenemos espacio para mantenerlo ahí. Y no desperdiciar los colores o el beneficio. Mira, la señora justo te estábamos buscando. Más vida siempre. Además tengo un... ¿Cómo se dice? Un prodigio que hace que cueste más barato después de vencer a un enemigo. Uy, excepcional. Qué suerte. La energía se va rellenando de forma pasiva. Eso podría estar bien, pero creo que lo hace muy lento. Lo ponemos. Es que es excepcional. Entonces, mira, ahora tenemos algo que nos acompaña para siempre. Ya vamos por esto de una vez, como para ir. El arma me parece muy importante, pero necesitamos liberar esos espacios. El amarillo también. Creo que ya limpiamos todo. ¿Saben qué significa eso, no? Vamos a tener que enfrentarnos al boss de esta área. Les explicaré más o menos cómo derrotar a este boss y a ver qué tal se nos da. Creana. Estoy listo. Creo que la primera vez que salta es una onda expansiva. Hay que movernos rápido. Creana es demasiado veloz para nosotros actualmente. Casi. Muy bien, cuando regresa tiene ese escudo para que no reciba daño como los anteriores, pero lo que tenemos que hacer es simplemente estar un poco atrás y movernos siempre. En este juego pues siempre es bueno moverse. Estar muy frenéticos por todos lados. No sé cómo puedo mantener la calma. Quizás porque me he vuelto un profesional. Hasta llegar a la tercera zona, o la cuarta creo que era. En la tercera zona también suelo recibir mucho daño, pero por el boss especialmente. Hay un boss muy molestoso. Ay. Uy. Es muy importante encontrar como esas zonitas para saltar y no quedarnos en el lodo mucho tiempo porque... ¡Ay! Hemos recibido daño. ¿Nos podemos curar después? Sí. Está bien, no es como un daño muy grave. Esperemos que igual no se intensifique.
No hay que confiarnos, sí hay que tener cuidado todo el rato. Oye, el rayo definitivamente se molesta demasiado. Estoy tardando, ¿verdad? Puede ser. Pero creo que de acá ya no va a salir más. Uy, ¿dónde está mi dado? Ah, lo lancé al otro lado. No, ¿ves? Por eso no hay que quedarnos ahí. Pero nos seguimos moviendo. Ay, pensé, no sé qué pensé que iba a hacer, la verdad. Siempre hace eso. Pero terminamos, ok. Y nos curamos un poco. Tengo también para curarnos por ronda, pero poquito. Veamos que... Uy, sublime yo siento que es el mejor, ¿no? Yo creo que iré por este, por los rayos, porque ya tenemos rayos. Así que vamos. Vemos. Y bienvenidos a la tercera zona. O un boss vamos a encontrarnos aquí un poco molestoso. Nos lo vamos a encontrar dos veces. Ah, él también es muy molestoso. Su escudo no le permite que yo lo haga retroceder con mis ataques. Ah, estos hay que alejarnos solamente. Es una bolita que explota. Es solito, entonces solo hay que dejarlo así. Ay, mira, salieron los que más deseo en este momento. Yo dije que la vida es importante. Así que vamos por vida, creo. No recuerdo quién es él, pero parece un boss. Hay que tener cuidado igual. No recuerdo haber peleado con él antes. He visto otros bosses, quizás es nuevo, no sé. Siempre descubrimos nuevas cosas y eso que ya voy bastante tiempo. Pero es una versión del boss grande. Un mini boss se puede decir que es, ¿no? Me estoy acercando ya, pues la vida me da seguridad, la verdad. Uy, otro sublime. Los golpes críticos conjuran una lluvia de caramelos que persigue el objetivo, 12 de daño y le aplica ralentización, que es sublime también, me voy a quedar con eso. El problema es dónde lo dejo. Podría cambiarlo por esto, pero lo voy a dejar acá, me sacrifico por ustedes. Anto, ¿yo qué tengo que ver? Nada, pero aquí es. Esto es lo que tenemos que destruir a sus dos robots para poder pasar, pero ya sabemos dónde está. Uy, nuestro primer enfrentamiento. Y hemos pasado tantas zonas que no, seguramente el siguiente también va a ser algo así. Me olvido a veces que hace muchos saltos. Hay que retroceder un poco por si acaso. Este enemigo pues también tiene sus secuencias y es bastante molestoso, pero uno, dos... Es que tiene demasiados cambios, puede ser complicado. Pero lo importante siempre es retroceder, por eso es lo bueno de el arco, pues estoy lejos molestándolo. Porque con la espada imagínate lo cerca y los muchos ataques que hace. Podrían ser una molestia realmente. Mira, ¿viste? Hace rato dije cómo la roca me sorprendía. Pero cuando brilla es porque va a ser otro ataque. Ahí, ahí y ahí. Ok. Pero si hace eso es porque está sufriendo. Posiblemente lance otra roca. A veces suele lanzar dos. Ahí está. Mira, mira, casi me cae si no hubiera sido por el palo. ¿Va a ser tres? Sí. Se está volviendo un poco predecible. Estamos aprendiendo sus movimientos. Ahí no sé qué va a hacer. Ah, eso. Cuando se pone a cargar entonces hace su salto y hace caer hielo. Ay, ¿con qué me hice daño? Ay. Va a ser de nuevo ese salto, ¿no? Sí, mira. Ok. ¿Esa roca de dónde vino? No puede ser. De piedrón. Ya aparece mi barrio. Creo que no debería usar el ataque cargado con él. Porque no hago mucho. Así que vamos a ir así. Bien, cayó y tú dirás, ¿es el fin? ¿Ya lo derrotaste? No, la verdad es que no, todavía falta. Pero sí nos da recompensa, así que veamos qué es lo que nos ofrece. Al causarle ralentización a un amigo, también golpea con rayos a otros enemigos. Eso está muy bueno. Así que ahora sí vamos a cambiar el común. Lo primero que vamos a hacer cuando ya está lleno todo es ver si hay sinergia y cambiar con los comunes y luego con los inusuales. Aquí ya aprovecho y voy a dejarlo. Ya no tendremos esa vida, uno de vida extra por zona, pero
Bueno, no está mal lo que hemos obtenido. Ahora sí, aquí estás. Lo sabía, Tetragedón. Vas a morir. Yo no voy a perder, tú vas a perder. Y si pierdo, ya no te invito a la fiesta de mi casa del árbol. Algo que me gustaría tener en un futuro es definitivamente una casa del árbol. Pero ya como para versión adulta, ¿no? Una casa bien grande donde de verdad se pueda vivir. Pero no que sea como una casa de campo más o menos. Ay. Oye, ya le bajamos la mitad de la vida. No, y estuve hablando un poco. ¿Sí me va a hacer daño? O sea, soy consciente que me va a hacer muchísimo daño. Quiero acercarme al lado. Pero me puedo curar si es que lo vencemos. Oye, estamos no recuerdo haberlo vencido alguna vez tan rápido. De hecho, ni siquiera me dio tiempo de decir qué es lo que estaba pasando. Listo. Mi intención al final es derrotar al boss, así que limpiaré lo más rápido que pueda, pero acá ya es una zona complicada. Tengo más de 3, le voy a ganar y me va a dar recompensas. Pero claro, si no lo logro voy a tener que gastar 10 en 10. Ya le gané. Uf, menos mal. Una vez me empeciné mucho cuando tuvo 4, creo, y no me salía ni un 5 ni un 6. La probabilidad de lanzamiento múltiple aumenta en un 15%. Al lograr que el envenenamiento deje de afectar, este lo cambiaría, pero veamos. Dame algo que ya no me ayude. Yo creo que iría por la vida. Como que no afecta nada de lo que tenemos y nos podría ayudar. Así que yo creo que está bien. Claro, esperemos que no recibir mucho daño tampoco a medida que avancemos. Y además 15% creo que es mucho. Así que más lo que ya tenemos es muchísima probabilidad. Lo normal es 3%, 6%. Ya si te empecinas, pues puede ser 9%, pero de ahí está bien lo que tenemos. No me arrepiento, siempre y cuando tengamos cuidado de no recibir tanto daño. Hay demasiado, sí, se nota, ¿no? Se nota los múltiples. Hay un montón por todos lados rebotando cosas. E iría por el verde para aumentar más todavía mi suerte. Sería 9 más esto 15, ¿no? Está bien, 24%. Y mira, tengo más vida. Ya lo compramos entonces. Y si me pasa algo, puedo curarme. Me alcanza para curarme. O sea, todo está perfecto en este momento. Creo que la suerte también de evadir aumenta. Acabo de esquivar 2 explosiones, o me parece. No, me hizo daño. Ah, ellos cuando te golpean, que creo que no lo hemos visto, me congela en el tiempo, básicamente. ¿Quién? Ay, cuidado, tiene mucho rango. Pero si usamos el de la explosión, lo cancela. Porque lo empujo. Veremos. Ya encontramos la zona para ir a pelear. Tengo confianza, pero sé que voy a recibir mucho daño o incluso muera. Pero, como dije, puedo revivir 2 veces. Vamos a aprender sus patrones y descubrir cómo ganarle juntos, victoriosos. Acompáñenme en esta pequeña aventura. Tengo miedo, no te miento, pero el arco me da confianza. Cuando jugaba con espada siempre estaba atrás. Construiste este juego para mí, Delirio. Me arrebataste mis poderes y corrompiste mi pasado. Pensabas que mostrarme quién era me destrozaría, pero solo conseguiste que abriera los ojos y viera los errores que había cometido. Y eso me hizo más fuerte, así que creo que debo agradecértelo. Uy, va a tomar la forma final. Muy bien, vamos a ver qué tipo de ataques tiene. Ok. Uy, no me había percatado de eso. 1, 2 y 3. Ok, tiene un combo de 3. Sabemos que ese ataque que dura más en cargar. Este es el fake, que no lo puedo reaccionar porque me estaba moviendo ya. Luego también tenemos que retroceder siempre por si acaso, ¿no? También me aseguré de tener bastante vida.
Esto nos sigue, hay que tener cuidado, siempre en constante movimiento. Ay, ay, ay. Uy, me hizo demasiado daño. Esperen, hay que tener cuidado con esto. ¿Qué está pasando? No, invocó los prohibidos. Hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos. Se ve muy tranquilo todo igual. Ahí está. ¿Por qué me salió el lanzamiento múltiple? Me lo acabo de evadir. Quizás no debería estar hablando. Lo importante va a ser también eliminar a estos primero, lo más rápido posible. Son una molestia, una carga. Siempre me han molestado. Recuerden siempre también estar pendiente del enemigo cada vez que... del boss final, ¿no? Porque tiene 3 tipos de ataques hasta donde hemos visto. Hay que alejarnos. Uy, qué buen ataque. Ah, está con el escudo. Ah, una de mis ventajas es que tengo mucha suerte. Su segundo golpe ya sabemos más o menos cómo es. 1, 2, 3. Ay, calculé. Es que lo hace muy, muy exacto, muy preciso. Uy, su fake. Pero no me dio tiempo. Ya lo estamos descubriendo igual. 1, 2. No me da, no me da el tiempo. Su fake. Ya me está haciendo bastante daño. Igual no, como que no tengo miedo. Porque tengo... Uy, hay que eliminar esto. Rápido, 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 rápido. Es que nos hubiera hecho muchísimo daño. No lo estoy envenenando. Puede hacer en este momento su fake. ¿No lo esquivé? Uy, qué mal. Sacó clones. Tengo miedo, muchachos. Tengo miedo. ¿Cómo le gano con clones y todo? Hizo su fake. Ah, no, no hizo su fake. Ahora sí. Listo, terminó. Oye, me comí todo el daño básicamente. Pero supimos que era... Pues tiene un ataque fake, tiene un ataque de larga distancia. Bueno, que se impulsa hacia adelante. Hace rebotes, luego tiene pequeños combos. Pero no está tan complicado, ¿verdad, chicos? ¿Aprendieron o no aprendieron? Ese lugar, esta dimensión tétrica, este era tu plan de azar, ¿verdad? Estuve a punto de dártelo todo, pero lo único que pienso soltar ahora es a Fortunata. Para el que no sepa el contexto de esto, tendría que jugar el primer juego, donde ella es la villana. Encárgate, Fortunata, destruye todo esto y limpia el mundo del mal. ¡Bravo! Y terminamos, chicos, así que eso sería todo. Hemos ganado, hemos pasado el juego, de hecho. Vamos a hacer un salto de fe. Solamente tenemos que ir aquí y aquí estaría el salto de confianza en este caso. Y haces la de Ezio Auditore. Listo. Y coincidentemente abajo pues va a haber paja, ¿no? Para que no le haga daño. Mentira. Hay basura acá. Es otra cosa. Pero adiós, chicos. Cuídense. Gracias por acompañarme en esta pequeña papeada que le hicimos al boss. Un placer estar con ustedes y hasta la próxima.